desde el ámbito de la ventilación mecánica hasta todo lo que tiene que ver con educación y humanización en el cuidado del recién nacido. Entonces, cuando hablamos de un recién nacido prematuro, sobre todo cuando tocamos el tema de los recién nacidos prematuros extremos, debemos tener en cuenta de que esta transición que regularmente se puede presentar del ámbito intra a extrauterino y que se presenta de manera gradual en un recién nacido término, en ellos se va a dar de manera abrupta, siendo su condición de inmadurez lo que lo va a hacer altamente vulnerable a cualquier alteración hidroelectrolítica que pudo tener antes de su nacimiento o después. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, siempre debemos tener en cuenta que no podemos desligarnos de esa parte prenatal que durante el embarazo va a estar en interacción constante de recién nacido con la madre, de ese feto con la madre. Entonces vamos a tener que la placenta va a jugar un papel muy importante en cuanto al aporte de nutrientes y el intercambio hidroelectrolítico. El líquido amniótico no va a ser constante, sino que a lo largo de las semanas gestacionales va a presentar unos cambios con un aumento y posterior descenso. Entonces, de acuerdo a ese nacimiento de edad gestacional que yo tenga de mi paciente prematuro, siendo más extremo, pues no va a tener una relación adecuada entre ese ambiente externo e interno. La circulación del líquido amniótico se puede ver afectada con factores como disminución de la deglución. Entonces vamos a tener un paciente con polidranios o una disminución de la producción de orina que me puede llegar por otros factores como agenesia renal, entre otros, que puedan estar afectando a nivel inútero a ese recién nacido, a ese feto. Entonces lo va a llevar también a que se produzca un oligohidranios. Y todo esto entonces nos va a llevar a que se condicione de manera inadecuada esa distribución de líquidos en el recién nacido, prematuro en este caso. Entonces, cuando hablamos de un feto como tal inútero, se estima de que el 90% de su composición va a ser de líquidos como tal, de agua. Ya luego, en el neonato prematuro, hablamos de una composición entre un 80 y un 85%, y ya a nivel de los recién nacidos términos, entonces va a estar compuesto por un 75%. Pero normalmente vamos a encontrar un cambio en la distribución de estos líquidos al nacer, pasando a nivel extracelular a intracelular. Entonces, a nivel extracelular se va a disminuir de un 54 a un 44%, y a nivel intracelular se va a aumentar de un 25 a un 34%. Todos estos cambios se van a presentar en los primeros días de vida y son los que vamos a tener en cuenta para el tema a tratar el día de hoy. Entonces nos vamos a enfocar en todo lo que son los recién nacidos de peso extremadamente bajo al nacer, que son menores de 1000 gramos o prematuros extremos, teniendo en cuenta a los menores de 28 semanas. Para ello, quiero que primero vayamos a un escenario de un caso clínico. Un caso clínico de una paciente que tenemos acá, pero que por motivos de privacidad la llamaremos Ángela. Entonces, Ángela nace el 28 de septiembre a las 5:51 horas, es una niña, pesando 580 gramos. Ángela midió 30 centímetros con un perímetro cefálico de 23 y presentó un Apgar de 7 y 8 al nacer. Entonces tenemos una prematura extrema que como antecedente tenía una RCIU por un Doppler fetal tipo 3. La madre fue desembarazada porque hizo una crisis de hipertensión, hizo una crisis de preeclampsia severa y por ende desembarazaron de urgencia. Al nacimiento se dice que ella presentó un llanto espontáneo y que también tenía buen tono. Sin embargo, empezó a presentar dificultad respiratoria a lo largo de las horas, por lo que requirió una intubación orotraqueal. Aquí vemos cómo está el peso de Ángela acorde a las curvas de Fenton. Entonces, con Ángel las dejamos con unos diagnósticos de restricción severa de crecimiento intrauterino, síndrome de distrés respiratorio. Como antecedente importante también tenía una madre con
antecedente de sífilis, pero fue fue tratada adecuadamente antes de este embarazo, era toxoinmune, se realizó todos sus estudios y se descartó que existiera riesgo de esta patología, pero ante la prematuridad la dejamos con un diagnóstico de riesgo de sepsis, aunque bajo existe el riesgo por esa prematurez extrema que tenemos en Ángela. En Ángela se establecieron unos parámetros ventilatorios que iba desde un modo SIMB con una PIB de 13 y una presión soporte de 8. Se administró una primera dosis de surfactante y con ella, si se dan cuenta desde un inicio, se buscó el tener en cuenta que no se contribuyeran a las pérdidas, haciendo énfasis en lo que era el mantener a Ángela en la incubadora y el que no se aumentara todo lo que son las pérdidas insensibles. Aquí les traje los cambios que presenta Ángela de acuerdo a sus primeras horas de vida. Entonces ella nace con un peso de 580, pero si se dan cuenta, la diuresis de Ángela empieza con 0.6 cc kilo hora y va aumentando a lo largo de las horas hasta presentar una diuresis de 3.2 cc kilo hora. Vale la pena recalcar que en todo este tiempo en Ángela no se hicieron intervenciones farmacológicas. Fisiológicamente se estuvo monitorizando, permitiendo así de que la diuresis de ella fuera avanzando a lo largo del tiempo, que es lo que por lo general y son los cambios que ocurren con los recién nacidos y en este caso prematuros extremos. Al día 2, entonces, Ángela le cuantificamos el peso y presenta una pérdida de 2.5% del peso con respecto a su peso al nacer. Se estableció una tasa hídrica total de 117 cc por kilo día y si se dan cuenta, la diuresis de Ángela se mantiene con un balance positivo, pero de más 19.4. Que aunque no se vea tan alto siendo Ángela prematura extrema, pues lo debemos tener siempre en cuenta, ya que el contexto de ella es totalmente diferente. Al día siguiente, desafortunadamente no tenemos el peso de Ángela, pero se aumentó el aporte a 130 cc kilo día. Ella persiste con buena diuresis. Luego, al día 2 del presente mes, Ángela presenta un aumento de peso con respecto al peso anterior, no al peso del día anterior, sino al peso del día 39 de septiembre, y se establece una tasa hídrica total de 140 cc kilo día. Entonces, si se dan cuenta, con Ángela se fueron aumentando el aporte de líquidos endovenosos, se mantuvo la diuresis, y Ángela presentó un aumento de peso, una disminución primero y luego un aumento gradual hasta el día 4 de vida. Pero, pues en medicina las cosas todas no son lineales. Los seres humanos evolucionamos y más en este contexto de prematurez y empezamos a encontrar cambios a nivel radiológico, por ende se sospechó una neumonía apical derecha y no solo eso, sino que en los paraclínicos de control se encontraron las bilirrubinas elevadas, dejándose como una ictericia neonatal y actualmente Ángela, bueno, hasta el día de ayer se encontraba también en manejo con fototerapia. Ahora, ¿por qué yo les estoy hablando de Ángela, de los líquidos y de los cambios que ha presentado ella a lo largo de estos días? Porque no podemos hablar de líquidos sin desprendernos de la vulnerabilidad que tiene el prematuro a lo largo de las horas y a lo largo del tiempo. De ahí la importancia de tratar un tema como este. Entonces, en los prematuros, por lo general, no solo vamos a tener que ver la diuresis, el aporte de líquidos, sino que también en un contexto global debemos tener en cuenta que un prematuro va a tener una barrera cutánea inmadura y por ende yo voy a tener una mayor pérdida de líquidos en ellos, va a tener una mayor demanda energética en pacientes como Ángela que están ventilados. Esa dificultad respiratoria va a hacer también de que ella presente pérdida en cuanto a los líquidos y no solo todos estos contextos de lo que ella está presentando, sino también de la parte de la fisiopatología como tal, de la transición de la que le hablé, de la parte extracelular a intracelular, va a hacer que tenga una mayor pérdida de líquidos.
Ahora, no solo estamos hablando de lo que anteriormente les mencioné, sino también de las pérdidas insensibles que debemos tener en cuenta continuamente cuando valoramos un recién nacido prematuro extremo. Se estima de que un neonato a las 26 semanas puede perder hasta de 100 a 150 cc por kilo día, comparado con los términos que solo pierden 10 a 20 cc por kilo día. Ahora, ¿qué es normal? ¿Qué nos muestra la literatura en cuanto a lo que es normal en cuanto a la pérdida postnatal del peso? Cuando hablamos de pérdida postnatal, vamos a hablar de esa diferencia que va a presentar el peso entre el peso al nacer y cuando él empieza a realizar esa ganancia continua del peso. Entonces, un recién nacido que nace con un peso lo pierde y cuando empieza a ganar continuamente peso diario, es que yo entonces en ese lapso de tiempo debo tener en cuenta o debo establecer alertas en cuanto a la pérdida adecuada que va a presentar mi paciente. Entonces, se ha establecido que los neonatos a término perder por lo general de un 5 a un 10% del peso corporal en las primeras 7 días de los neonatos prematuros, de 10 a 15%, se ha considerado aceptable y ya en los muy prematuros, los prematuros extremos, hasta un 20%. Ahora, tener en cuenta este porcentaje no es solo una cifra como tal, sino es el mirar la trayectoria y la magnitud del cambio que va presentando en cuanto al peso a lo largo de los días, ya que este no es una cifra aislada, sino que debemos evaluarlo continuamente a lo largo de la evolución y el tratamiento de estos pacientes. Y ahora, ¿cuál es el problema que se presenta en cuanto a este aporte o pérdida de líquidos que puede presentar? Una pérdida excesiva en un recién nacido prematuro extremo también me puede llevar a hipernatremia, hipercalemia, y como consecuencia, entonces yo voy a tener un mayor riesgo en estos pacientes de hemorragia intraventricular y leucomalacia. Ya esas son complicaciones que se han establecido a lo largo de los años y de los estudios en los recién nacidos prematuros. Otros peligros y problemas que podemos encontrar nosotros es el déficit en la ganancia de peso. Entonces, cuando esa ganancia de peso es menor del 5%, perdón, cuando no pierden peso, sino que lo pierden menos del 5%, entonces voy a tener un recién nacido que va a retener líquidos. Y esa sobrecarga hídrica, entonces va a hacer que ese recién nacido prematuro extremo pueda presentar dificultad respiratoria, falla cardíaca, entonces tengo mayor riesgo de que presente un ductus arterioso persistente y displasia pulmonar, incluso enterocolitis. ¿Y qué encontramos nosotros actualmente en cuanto al manejo de estos pacientes? ¿Qué debemos tener en cuenta? La Academia Americana de Pediatría, en realidad, en cuanto al manejo de líquidos endovenosos en recién nacidos, sobre todo menores de 28 días, que son los recién nacidos como tal, neonatos y los prematuros extremos, no han establecido rangos de valores para que nosotros nos podamos guiar. ¿Con qué contamos? Con estas guías europeas, que son las ESGAN, que por lo general ellos nos hablan es de mantener todo lo que es la pérdida de peso de un 7 a un 10% y tener en cuenta en ellos no solo los líquidos endovenosos, sino también todo lo que tiene que ver con los electrolitos y la diuresis adecuada. Entonces, estas guías sí nos dan un poco más de luz en cuanto a cómo debemos tratar a los recién nacidos prematuros extremos. El Reino Unido también propone recomendaciones que están en las guías NICE, pero es más con los recién nacidos términos. Ellos establecen y dan la recomendación de iniciar con líquidos de 50 a 60 cc por kilo día en el primer día y luego ir aumentando progresivamente. Sin embargo, en cuanto a los prematuros extremos, no dan recomendaciones. Y ya a nivel internacional, pues dadas las controversias que se pueden presentar y la experiencia que puede tener cada clínico en cuanto al manejo de los líquidos, se han establecido protocolos como los que tenemos en la Universidad de Iowa y en el Royal Children's Hospital de Melbourne,
que ellos sí establecen también el inicio de líquidos desde 60 a 80 cc por kilo día en prematuros y hablan de que se puede llegar hasta 150 cc por kilo día. Todo esto teniendo en cuenta las pérdidas que en ellos van a ser mayores y que van a presentar más complicaciones. Esta tabla que les traje es una tabla precisamente de las guías ECAN y por lo general, por esta es por la que nos seguimos en cuanto al manejo de los líquidos. Sin embargo, ¿qué hallazgos encontramos nosotros clave hoy en día en la literatura? Este estudio que mostró la asociación entre los cambios de peso a los 3 días con respecto al nacimiento y estudia sobre todo la lesión neurológica en prematuros de 29 semanas. Fue un estudio multicéntrico que se realizó en el 2002, se publicó en el 2002, empleó base de datos de la Red Nacional Canadiense Neonatal e incluyó 9.275 recién nacidos prematuros. ¿Qué encontraron ellos? Que en los 3 primeros días confirmó esa relación de pérdida de peso que presenta el paciente, así como la que yo les había mostrado de Ángela, y que hace como una curva en U. Ellos encontraron de que una pérdida mayor al 15% aumentó significativamente el riesgo de mortalidad, pero que una pérdida menor del 5% también implica que estos recién nacidos presenten complicaciones. Entonces ellos establecen una área segura, una zona segura que debemos tener en cuenta en nacidos. Este otro estudio publicado en JAMA que establece la asociación entre el equilibrio de los líquidos endovenosos y los resultados, pero ya en cuanto a la implicación de compromiso respiratorio a corto y largo plazo en recién nacidos extremadamente prematuros, se publicó en el 2002 y este es un análisis secundario de un ensayo clínico que se realizó, que fue el PINAC. Este ensayo lo que tuvo en cuenta fue la administración de eritropoyetina en recién nacidos extremos menores de 28 semanas. Tuvo una corte importante de pacientes. Entonces, lo que estudiaron fue a 874 prematuros extremos entre las semanas 24 y 27 de edad gestacional. Evaluaron todo lo que tenía que ver con el aporte hídrico y ellos vieron toda la variación que ellos presentaban en los 14 días hasta el nacer. Y encontraron que el 10.6% de los neonatos que nunca bajaron su peso desde el peso con el que nacieron se asociaron a una peor evolución respiratoria por esa retención hídrica. Aparte, que los que necesitaban ventilación mecánica hasta el día 14 presentaron un balance muy positivo con respecto a los que pudieron destetarse como tal el ventilador. Y que por cada 10% del aumento en el balance, como tal, duplicó el riesgo de ventilación mecánica hasta los 14 días. Este otro estudio que estudió sobre la pérdida máxima también de peso, la administración de los fluidos y el resultado como tal, pero en los prematuros extremos, que es de los que nos confiere hablar el día de hoy, estudió 883 recién nacidos prematuros extremos entre las semanas 24 y 27, de los cuales ellos solo se quedaron con 842, que fueron los que sobrevivieron hasta los 7 días de vida. Estos presentaron una pérdida máxima durante la primera semana de menor del 5%, otro grupo del 5 al 15% y otro mayor del 15%. Entonces, de acuerdo a esta de menor de 120, otros de 120 a 150 y otros de 150 cc por kilo día. Dentro de los resultados de este estudio, encontraron que la mayoría de neonatos que perdieron peso en la primera semana fue los neonatos de un nadir alrededor del tercer día recuperaron el peso como tal al quinto día. La pérdida máxima que ellos establecieron fue de
5 a 15%, y esta se asoció con un riesgo menor de enterocolitis. Y pues la administración total de líquidos se dio con 100 cc por kilo día. Ahora, de todo lo que les he comentado, todavía se generan controversias y se encuentran controversias en la literatura. ¿En cuanto a qué? En cuanto a si tengo un manejo restrictivo o un manejo liberal. Entonces, ¿qué hago con ese recién nacido prematuro extremo? Cuando hablamos de manejo restrictivo, se está hablando de iniciar con 60 a 70 cc por kilo día. ¿Y en qué se basa el iniciar ese manejo restrictivo? Ellos hablan entonces de la reducción de la persistencia del ductus arterioso y de la enterocolitis. Sin embargo, los que argumentan el mejor utilizar un manejo liberal de 80 a 100 cc por kilo día, sobre todo del primer día y continuar, se basan en que tenemos una gran pérdida insensible en este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué debemos realizar nosotros? ¿Qué es lo ideal? ¿En qué nos basamos? ¿Qué conclusiones encontramos según la evidencia? Les traigo este artículo que es un metaanálisis que se hizo una revisión sistemática, se publicó en este año, que lo que busca es cuantificar la asociación que hay entre la pérdida del peso entre la primera y segunda semana de vida y la mortalidad y morbilidad, si son mayores o son menores en relación con el peso. Dentro de los hallazgos principales de este estudio, encontraron que la pérdida excesiva de peso, esos 150 cc por kilo día en la primera semana, iba a aumentar el riesgo de ductus arterioso persistente y de enterocolitis necrotizante. Que la recuperación rápida de menos de 7 días se podía reflejar en una sobrecarga hídrica en estos recién nacidos. Y en cuanto a las complicaciones, teniendo en cuenta que en medicina todo no es matemática, todo no puede ser sumar y bajar y tener siempre un rango lineal de líquidos, ellos encontraron que existía un riesgo de pérdida excesiva de peso, y cuando esta se da, que se da más de un 15%, entonces va a aumentar aún más la probabilidad de mortalidad y el riesgo de hemorragia intraventricular y de enterocolitis necrotizante. Aparte, encontraron que en cuanto a la enterocolitis, ni una sobrecarga hídrica, ni tampoco mantener al paciente deshidratado. Tenemos que mantener un balance, ya que ambos extremos son como tal riesgosos en estos recién nacidos e implican que como consecuencia se den enterocolitis. En cuanto a la displasia broncopulmonar, por la misma fisiopatología del mecanismo de la displasia, el hecho de que yo dé un manejo liberal de líquidos, entonces lo que va a hacer es que se produzca una mayor retención de líquidos, una menor distensibilidad pulmonar, entonces voy a llevar a ese recién nacido prematuro extremo a una sobrecarga hídrica. Entonces, en este caso, encontraron que por cada 1% en la disminución de la pérdida como tal, o sea, el aumento, el incremento de los líquidos se iba a asociar a una mayor probabilidad de que presentaran displasia broncopulmonar. Otra de las asociaciones que ellos encontraron fue en cuanto al ductus arterioso persistente. Entonces, ese aporte hídrico elevado me iba a aumentar la precarga, la poscarga, el shunt de izquierda a derecha, y también iba a presentar en ellos un sobreflujo pulmonar. Entonces, de ahí que en este estudio tampoco se aconseje el aporte hídrico elevado en este tipo de pacientes. Ahora, yo les he hablado sobre los CC, sobre la diuresis, y no les había comentado acerca de los electrolitos. ¿De qué nos habla con respecto al sodio en este metaanálisis? Ellos hablan de que el sodio puede ser un gran confundidor en el caso de que estemos evaluando a los pacientes, ya que si tengo una hipernatremia o un sodio por encima de 150 miliequivalentes por litro, yo no debo pensar en que voy a restringir o qué es lo que está sucediendo con mi paciente. En este caso, yo lo que me tengo que ubicar en el contexto
de que casi siempre lo que no me está hablando como tal del sodio aislado, sino de la relación entre el sodio y el agua. Entonces, por lo general, lo que me va a estar hablando es de una deshidratación, que en el bebé ha perdido más líquido de lo adecuado, y entonces yo tengo que mirar si lo que tengo que hacer de acuerdo al balance y a las pérdidas que ha tenido mi paciente es si le tengo que aumentar la tasa hídrica. Al igual que con la hiponatremia, que puede ser algo más dilucional por sobrecarga y no por déficit de sodio. ¿Cuáles son las recomendaciones que ellos nos dan? Según toda la evaluación de estos estudios, ellos encontraron que lo ideal es que en los primeros días se establezca una pérdida de peso para mejores resultados. Ya ellos no nos hablan de los cc para tratar los pacientes o de la tasa hídrica total, sino de que debo tener en cuenta el balance y la diuresis para establecer las pérdidas. ¿Cuál es la pérdida ideal en estos pacientes? Entonces ellos hablan de que un rango seguro se encuentra entre 5 y 15% de pérdidas. Que ya una pérdida menor de 5% me sugiere que yo tengo un paciente en sobrecarga, y ya cuando tengo una pérdida mayor del 15%, ¿cuál es el impacto clínico que puede tener estos resultados que ellos encontraron? Que el definir un rango seguro me puede prevenir a mí el que se presenten complicaciones como ductus arterioso persistente, displasia broncopulmonar, y que la monitorización de mis pacientes se va a basar un poco más en materiales que tenemos a la mano, como el peso, el balance hídrico y la clínica como tal de ese recién nacido prematuro extremo. Ahora, entonces ellos plantean que esa hidratación fisiológica que se va a presentar en nuestros pacientes, como les comenté anteriormente, no tiene que ver con los cc kilo día, sino con el hacer un balance y el ser estrictos en cuanto a la toma de peso diaria de nuestro paciente y a la evaluación continua de la diuresis. Ahora, ¿por qué no ser rígidos? Porque hay otros factores claves en cada recién nacido prematuro extremo, que tiene que ver no solo con la edad gestacional, sino con el peso. Todos no salen con el mismo peso al nacer, y hay otros factores que también pueden contribuir o mejorar esa condición de cada recién nacido prematuro extremo, como va a ser el tratamiento previo con esteroides prenatales, que van a mejorar no solo la barrera de la piel, la función renal, sino también a disminuir esas pérdidas insensibles. De acuerdo al contexto de cada uno, entonces, en nosotros intentar mantener esa homeostasis de ese recién nacido, disminuir las pérdidas, también nos va a ayudar a que se dé una terapia adecuada. Y ellos hacen énfasis precisamente es en la batería de cosas que nosotros sí tenemos a la mano. En un país como el nuestro, donde todo el tiempo no vamos a encontrar en todos los ámbitos hospitalarios los recursos, el establecer medidas tan sencillas como el tomar el peso diario en los pacientes, tener en cuenta el balance hídrico, los electrolitos y la función renal, y el examen clínico detallado que me va a establecer si se está complicando o no mi recién nacido, ellos lo establecen como las herramientas adecuadas, entonces, para manejar los líquidos en el recién nacido. Entonces, ellos nos hablan de que lo que debemos es ajustar, así como vimos con Ángela, la continua monitorización tanto de las pérdidas en cuanto a la diuresis y el balance, y de acuerdo a eso ir ajustando los líquidos y no sesgarnos teniendo en cuenta solo tablas rígidas en cuanto al aumento o disminución de los líquidos endovenosos en estos pacientes. Y pues ya para concluir, la pérdida de peso postnatal para nosotros debe ser un biomarcador como tal pronóstico, ya que su monitorización diaria nos va a llevar a que nosotros podamos mirar la alteración que puede estar presentando este paciente continuamente. Debemos evitar los extremos,
tanto la pérdida aumentada como la ganancia aumentada en estos pacientes de líquidos a lo largo de los días va a implicar complicaciones. Y pues lo ideal de nosotros es tener en cuenta y saber que no hay un consenso actual, y nosotros lo que tenemos que tratar es de emplear mucho más la parte de la clínica para que en estos recién nacidos prematuros extremos no se complique. Muchas gracias. Y nuevamente les recuerdo el congreso al que estamos a puertas de CIBEN. Gracias, Yamila. Excelente la presentación. Creo que ella responde a la pregunta que se hizo en la rotación con relación al manejo de líquidos en los muy prematuros. Y esta, digamos, charla tiene que ver de información mucho para enfermería. Nosotros todavía vemos que los pacientes no tienen peso diario en nuestras instituciones. La idea es que trabajemos en eso, convencer a nuestros equipos de trabajo que hay que pesar los bebés diariamente, que es la herramienta más útil. Y en prematuros extremos todavía no hay evidencia de cuál sería el aporte de líquido ideal. Y cada paciente se porta diferente. Ustedes ven que hay niños que ganan peso con determinado aporte de líquido y otros que no, hay otros que lo pierden más. Y eso es lo que nos plantea Yasmina en la presentación, de que tenemos que hacer un ajuste muy dinámico. Todo nace a raíz de la publicación de Neonatology, que es el artículo que salió en enero de este año, 2025, con relación al metaanálisis del manejo ideal de líquidos en prematuros extremos. Y ellos ahí plantean eso, hay gap todavía en el aprendizaje y lo que tenemos que conocer con relación al manejo de líquidos electrolitos, pero sí hay unos mensajes claves, y es eso que tiene que ver con el control permanente del estado de hidratación, que incluye peso, tomar electrolitos y mirar el balance electrolítico que tienen los niños con eliminación renal, etc. Ese sería como el mensaje. Solo un aporte con relación a lo que se hizo y se presentó en el Congreso de la Academia Americana de Pediatría la semana pasada, es que la presentación que hizo la persona que más tiene experiencia y conoce más sobre manejo de ductus arterioso en el mundo, digamos que es el grupo de Texas y el grupo que hace investigación allá, ellos plantean que, inclusive revisando bien todos los artículos y toda la evidencia como tal, no hay un volumen que uno defina que evite el ductus. Que disminuir los líquidos para prevenir ductus, eso es falso. Que manejando los líquidos adecuados, eso no tiene nada que ver con el ductus. O sea, líquido no tiene que ver con el ductus si uno lo hace adecuadamente. Ese es el mensaje que hace todos los estudios de metaanálisis que se planteó y que él hizo juiciosamente todo el estudio para eso. Entonces, digamos que en eso hay todavía muchas cosas que toca por aprender. Yo no sé si displasia tendría que ver en eso. Definitivamente enterocolitis sí, si el paciente se deshidrata o si lo sobrecargamos mucho. Pero esas 3, 4 complicaciones que más vemos es de lo que también le decía a Yasmira que lo revisara, lo hizo muy bien y que lo presentara aquí para que también lo tuviéramos en consideración cuando decidimos formular líquido y hacer el control de líquidos de los bebecitos. Preguntas, aportes, comentarios, algo más. O de las personas que están conectadas, si alguien quiere hacer alguna opinión. A mí me sacó ya. Nadie levanta la mano, ¿cierto? No se levanta la mano. No sé, comentarios de los colegas, los compañeros. Creo que es algo que ya estamos haciendo nosotros, pero sí toca, sobre todo con nuestro equipo de trabajo, convencerlos, porque uno llega a veces y no se ha pesado el paciente y la gente no ha entendido que el peso es un signo vital de los recién nacidos muy prematuritos. Si no hay preguntas, entonces en 8 días tenemos la presentación de, ¿te acuerdas, Marisa? El doctor Julián va a presentar cuidados de la piel del recién nacido, del prematuro extremo. Solo quiere hablar del prematuro extremo con relación a cuidados de la piel. Ok, listo. Okay. Hola, Javier. Hola, ¿con quién hablo? ¿Con quién está? Jaime Urrego. Hola, Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Sí. ¿Bien? Bienvenido. Hombre, no, solamente para felicitar pues a la doctora por la presentación que hizo, me pareció muy interesante, desafortunadamente entré un poquito tarde, pero muy interesante, una buena revisión del tema. Y los comentarios que has hecho y que se han hecho acerca del tema son muy importantes, muy relevantes, porque yo pienso que cada vez, aunque la mortalidad de los recién nacidos prematuros extremos ha disminuido, el reto ahora es que sobrevivan muy bien. Y el manejo de los líquidos es fundamental, sobre todo en la primera semana de vida, ¿no? Que es que ese es el momento en que tenemos que trabajar mucho más. El peso es una ayuda muy importante, pero no es la única, ¿no? Sí, no, de acuerdo, Jaime, sí, de acuerdo. El peso no es la única, por eso insistimos en la medición de electrolitos, que es fundamental, mirar ese estado del sodio, y ahí ellos plantean en ese trabajo, en ese metaanálisis, que el sodio no solamente es por definir el valor del sodio, o para poner o quitar sodio, sino para el manejo electrolítico.
mucho paciente está hipernatrémico, pero el problema no es quitarle el sodio, sino colocarle realmente los líquidos que necesite. O está hiponatrémico y el problema no es que le falte sodio, sino que hay que probablemente restringir líquidos y que sea un problema más de índole de hidratación. Ese sería uno de los elementos por este artículo, Jaime. No sé si hay un comentario. No, y también muy importante digamos, en el balance de líquidos, estar muy pendiente de las pérdidas, porque es que a veces nosotros no le damos mucho valor a las pérdidas y eso sí lo tenemos que cuantificar, cuánto el niño pierde, por qué vía se está perdiendo, etcétera. Y esa parte es relevante para el manejo de los líquidos. Perfecto, Jaime. Muchas gracias por los comentarios. No sé si alguien más. No, a ti, Jaime. Nos estamos viendo. Gracias, Javier. Feliz día para todos. Bueno. Lo mismo. Chao, pues. Nos vemos. No sé si no hay más comentarios. Entonces, en 8 días vamos a presentar quedados de la piel. Gracias a todos. Hasta luego. Si queríamos antes de terminar, es que hay una pregunta que nos hemos hecho con la revista que hemos hecho esta semana y también quería enfocarlo una